Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Mundo. Estamos ya en concluida la primera semana de diciembre, la primera semana de Navidad, y ya el país se está poniendo en Navidad, pues están los de relación de bonos, algunas instituciones le han estado haciendo sus fiestas a sus empleados, de manera que el país está en Navidad y la temperatura ha sido piadosa momentáneamente con nosotros, disminuyendo el calor. Buenos días, Raúl. Buenos días, Carmona. Sí, ya sintiendo la brisa de Navidad, incluso se habla de que hay un frente frío que pudiese estar afectando la temperatura y disminuyendo un poco, que para nosotros una temperatura de 20, 21, 22, pues es muy buena, no estamos acostumbrados a ellos. Así es. Nuestra frase del día: para juzgar un hombre no basta con lo que haya hecho, sino que hay que tomar en cuenta aquello que no hizo, debiendo hacerlo. Profesor Juan Bosch. Bueno, el profesor Juan Bosch ahí filosofó profundamente. Se dice que a la persona no se le juzga por lo que hizo, sino por lo que no pudo hacer o dejó de hacer. Y él lo enfatiza ahí. Realmente tiene mucha razón en cuanto a la forma de juzgar a las personas. Así es. Frase que tiene mucho de aplicación en la práctica en el país, porque aquí se endiosa mucha gente porque hacen unas cuantas cositas, pero no lo satanizan por lo que dejó de hacer. Bueno, en una ocasión Leonel Fernández dijo que en ese momento el que tenía la facultad de dar el sobrecito era el que tenía la incidencia en la militancia, y mucha gente lo criticaron, pero es una realidad. Por ejemplo, el doctor Joaquín Balaguer se declaró padre de la democracia. Sí. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Habían otras gente en el país que podían ser declarados padre de la democracia, porque Balaguer pudo hacer algunas cosas ahí precisamente que no hizo, Sí. para que verdaderamente tuviera democracia. Entonces, tú podrías decir padre de la democracia, el profesor Juan Bosch; padre de la democracia, José Francisco Peña Gómez. Tú oyes, pero no me habla a mí de que Balaguer, pero bueno, eso fue un lambonismo de los PRDistas ya al concluir la vida, que querían congraciarse con los reformistas. Vámonos con las noticias. El presidente Leonel Fernández pidió al gobierno dar explicaciones al país sobre el uso de los 750 millones de dólares de la renovación del contrato de Aerodón. Sí, realmente no solamente el doctor Leonel Fernández, yo diría que el país entero, porque se anunciaron una serie de obras y de acciones que se iban a hacer con esos recursos, que yo creo que no se ha visto la primera, ni se ha dado quizá el inicio de ninguna de esas obras que se anunciaron que se iban a hacer con ese dinero. El gobierno dio respuesta a esos planteamientos de Leonel Fernández a través de obras públicas, pero solamente lo hizo a media. Obra Pública presentó una obra, que es la que está haciendo en pintura. Esa obra, según Obras Públicas, se está haciendo con fondos de Aerodón. Sin embargo, esa explicación de Obras Públicas, que lo hizo a través de una rueda de prensa en el mismo lugar, y después también un comercial que se está pasando por los medios, debió de dar explicación de las otras obras que se anunciaron y que no se ha puesto un blog, o que no se ha colocado en algunos casos ni siquiera el letrero, como el puente de Santo Domingo Norte, el puente de la Máximo Gómez, ahí de Villamella, paralelo al Jacinto Peinado. Es una situación, una realidad. Pero como el gobierno se ha caracterizado por ser lento en iniciar y concluir obras, pues esperemos entonces que las demás en este año 2025 se inicien por lo menos. La entrega de los bonos navideños del gobierno generaron muchas críticas, porque la plataforma aparecieron como beneficiarios figuras y políticos como el expresidente Leonel Fernández. Bueno, usted tiene que buscarse ahí porque usted debe estar ahí. Apareció una serie de nombres ahí que realmente se ve que hubo una falta de planificación, porque se supone que esos son recursos que llegan a los sectores más necesitados, más desposeídos, y que deben ser producto de un análisis, de un estudio, y para eso está el SHUMEN ahí, el Sistema Único de
de beneficiarios y parece que no se tomó en cuenta. Las explicaciones que dio el gobierno a través de la directora de esos programas, Gloria Reyes, pues como que no fueron convincentes. No, También el manejo que el gobierno le ha estado dando, la justificación, ¿por qué regalar bonos a empleados que estén ganando más de 20,000 pesos? Cuando tú tienes un país con mucha gente que no está en nómina en ninguna parte, o mucha gente que hace como le llaman en el barrio, chiripa, para poder comer. Entonces, a esa gente, voy a repetir lo que dije la otra vez, en vez de 1,500, dámele 3,000 pesos, dámele a menos, ¿sí? Y no me esté, pero lo que se ve es, y ojalá que no sea así, porque eso no es lo que uno quiere, que se quiere darle una manipulación y un uso político a esos bonos. Entonces tú tienes el compañerito que está empleado con 25,000 pesos, pero yo también le voy a dar el bono. señores, estamos hablando no de una suma pequeña, estamos hablando de 4.500 millones de pesos que de manera, vamos a decir, improvisada se está entregando, se está manejando. Y la pregunta es, de esos 4.500 millones de pesos, ¿cuántos reales efectivamente llegarán a los necesitados? ¿Y cuántos se quedarán en el camino, en algunos bolsillos? Los fiscales del país paralizaron sus labores en demanda de una serie de reivindicaciones, incluyendo reajuste de sueldo. Bueno, yo pienso que es la primera vez, por lo menos que yo recuerde, que los fiscales se van a huelga y eso te dice a ti que la situación del país parece que no está muy buena. Cuando hacemos alarde de justicia independiente y demás, los fiscales son columnas, una columna del sistema judicial del país. Parece que Miriam se ha concentrado solamente en la persecución de la corrupción, que no es mala, y ha descuidado esa parte. Tú decías que era la primera vez, lo que pasa es que esos son de los beneficios de la Constitución nueva, la Constitución del 2010, que garantiza la independencia del Ministerio Público. Si antes lo hacían, que lo nombraba el Poder Ejecutivo, lo cancelaban inmediatamente. Sí, eso es una realidad. Y sí, además se cumple ahí el principio del derecho a asociación. Sí. Cuando las autoridades anuncian que ha bajado la criminalidad, la delincuencia les responde con incremento de actos delincuenciales en el país. Mira, tú sabes lo que es matar el vocero de la policía en Barahona y hacer atraco en serie como ocurrió en Asua, que atracaron, hicieron en un solo día más de 20 atracos y fueron la gente a poner la denuncia. Por eso es que ha salido a la luz el asunto de los atracos en serie, porque se han ido a quejar la persona. Sí, sí, es como si se tratara de un desafío a las autoridades y al actual director de la Policía Nacional, porque es un incremento como sospechoso. O sea, de repente, en lugar de bajar esas acciones delincuenciales, lo que han ido en aumento, aunque dicen los organismos de seguridad del Estado que la delincuencia ha bajado significativamente. Pero en el pueblo eso no es lo que se siente. Pero eso es lo que siente. estamos diciendo, que la ministra de Interior y Policía tiene que dejar de dar esos datos, porque parece como que están atentos a eso y tan pronto dan los datos, vienen actos delincuenciales excepcionales. Sí, como para desmentirla. Para desmentirla. Y además, es que ya tú no puedes hablarle al país, porque a través de las redes sociales se da cuenta cuando han bajado y todos los actos delincuenciales salen a la luz pública inmediatamente. Eso era antes, que se podía manipular a una población. La realidad es esa. La delincuencia, el gobierno no ha podido con la delincuencia. Eso hay que admitirlo. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, enfrentado a la oposición tras el fracaso de la ley marcial, que duró poco tiempo. Eso es una situación que parece que cada día va tomando más cuerpo, porque veía recientemente que incluso ya miembros del mismo partido de gobierno, de su partido, le están pidiendo, exigiendo que renuncie.
y cuando a un presidente se le pide que renuncie y la oposición entera está confrontándolo, ya parece que los días pudiesen estar contados del presidente. Eso parece ser como que una cuerda que él cogió porque estaba teniendo dificultad Sí, en el Congreso para aprobarle algunos proyectos, sí. para aprobarle el presupuesto. Y entonces vino con esa medida, sacó de la manga esa ley que existía ahí y Sí, que lo cual es una pena porque realmente Corea del Sur ha avanzado mucho en cuanto a tecnología y en cuanto a desarrollo y sería una pena que pudiera por un confrontamiento político tener algún tipo de retroceso. en una última información, el sector laboral del país en expectativa ante la pretensión de los empresarios de quitar la cesantía del Código de Trabajo. Eso va a ser un elemento de mucha confrontación y ojalá que eso no contribuya a la pérdida de la paz laboral que como hemos visto en los últimos años se ha mantenido la paz laboral. Es muy raro que nos encontremos con grandes huelgas como los años 70, los tiempos del doctor Balaguer y demás. Entonces, porque ese es lo que se llama en derecho, derecho adquirido, ¿verdad? Y si al trabajador le quitan ese derecho, pues pudiera venir un problema a nivel nacional. Los empresarios han estado manejando el tema con bastante habilidad. Mientras se habla de quitarlo, ellos tienen una propuesta que es reducir el tiempo de año para otorgar la cesantía, o sea, no limitarlo. Y esa propuesta ha sido depositada ahí en el Congreso y parece que hay alguna aceptación porque extrañamente los congresistas extendieron la discusión para el año que viene, seguir discutiendo el tema de la aprobación del Código Laboral y esto parece ser que hay algún compromiso, de manera que el país tiene que estar a la expectativa porque eso es lo que se quiere. Muchos argumentos que no son reales, se está utilizando el poder que están utilizando los congresistas, que le dicen al pueblo una cosa, pero al parecer hay otra, hay algo por detrás. Los mismos empresarios le dicen al sector laboral que le van a dar tal o cual beneficio, que le van a aumentar los salarios. Sin embargo, yo le digo que la cesantía es como un seguro, una garantía de permanecer en el trabajo. Si no hubiera cesantía, desde que un empresario quiere ganar más, reduce los costos y reduce personal. Desde que las ventas o la producción no está igual, viene a terminar cancelando empleados. Y sobre todo que nuestros trabajadores no son los mejores pagados a nivel de la región. Eso sería un golpe duro. Hay muchos salarios que para ellos son buenos, de 30,000 pesos, a profesionales, 30,000 pesos. Lógico, ahí el asunto de los 30 porque entra el asunto del pago de impuestos al gobierno cuando es más de 30,000 pesos y por eso te colocan ese salario para que esté exento de impuestos. Vamos a dejarlo con algunos videitos que nos hacen llegar los amigos televidentes. Este primero un video educativo donde el Proconsumidor tiene que trabajar, tiene que intervenir. Mire cómo le colocan el sello a la manzana podrida encima donde está la inclusión, donde inicia la pudrición de la manzana, para que el consumidor no se dé cuenta y entonces poder venderla. Ahora que estamos en Navidad, que se va a consumir mucho más manzana, tenga cuidado con eso. Adelante, director. Me con eso.
Bien, no espere que Proconsumidor vaya y lo defienda, defiéndase usted. Cuando vaya a comprar la manzana, quítele el sellito a ver si tiene la entrada del gusanito por ahí. Un segundo video se refiere a Peña Guava repartiendo bonos a todo el que le pasa por el lado. Hay gente que ha estado diciendo que a haitianos le estaban dando bonos ahí en esa forma, bueno, porque si tú no tienes ningún dato ni nada y estás repartiéndolo en la calle, ¿a dónde todo eso puede pasar? Adelante, director. Estoy trabajando aquí. Peña Guava. Peña Guava, señores. Yo me pregunto, cuando vi eso, si estuviera vivo el doctor José Francisco Peña Gómez, un líder de masa tan fundamentado en lo que es la defensa a su pueblo, ver esta actitud, que más que una regalía parece como una burla. O sea, el mismo líder del sector que tiene que ver con esta repartición haciendo eso da mucha pena. Y eso que él aspira a presidente de la República. Bueno, es que tú puedes coger si repartió todos los cuartos a los artistas aquella vez. El otro video se refiere al dirigente empresarial Cícer Almanzar, que al parecer los empresarios se están despegando del gobierno por esos comentarios que hace esta dirigente empresarial. Adelante, director. Hay muchas debilidades institucionales que hay que resolver en el sector público. Y yo diría que también hay que sincerizar el gasto, sincerarlo. Hay mucho derroche. Calidad. Yo pienso que lo que hacía un gobierno se va incrementando en otro gobierno. Circe. O sea, todo. Perdóname esto, pero esto es una catarsis. O sea, cuando tú criticabas lo que hacía otro gobierno, ahora tú lo haces el doble de lo que hacía el otro. Y yo lo veo, señores. O sea, yo estaba con el ministro hace poco, yo le decía, ministro, pero ¿qué es esto? Y yo decía, yo no sé el tema de las operaciones, de los arrendamientos y todas las cosas que se están hablando ahora. Ahora yo le digo, yo no me hubiese gastado ese dinero en esas operaciones, yo me lo gasto en la infraestructura, claro, en la infraestructura de salud pública. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. El 6 te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En español, donde quieras y como prefieras. El Mundo al Día. Martes a viernes, 10:30 de la mañana, por el 6, siempre contigo. Bien, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Bueno, Raúl, el plato fuerte que nos ha colocado producción por acá es el fracaso del plan de deportaciones de ilegales haitianos en el país. La meta que se puso el presidente y que si tú le das seguimiento en ninguna de las semanas se ha cumplido esa meta colocada por el gobierno. ¿Y tú sabes por qué no se ha cumplido?
el asunto es la corrupción. La corrupción no ha dejado que el gobierno pueda detener la cantidad de haitianos que necesita para llevarlo allá, porque en el proceso de detención la corrupción se inicia en el mismo momento que ellos apresan, en ese mismo lugar hay negociaciones para soltarlo. Hay otra cosa además que tiene que ver con la corrupción, es los dominicanos, los malos dominicanos que se dedican a hacer negocios cruzando haitianos para acá. Entonces, no puede reducirse la cantidad. Pero continuando con el asunto de las deportaciones que prometió el gobierno y que no se ha podido cumplir y que es por la corrupción, hay un grupo de miembros de migración que atracando que están la gente. Atracando, y eso lo sabe el gobierno, eso lo sabe el presidente Luis Abinader. Ahora, no estoy diciendo que él apoye eso, pero sí sé que él lo sabe, y lo sabe porque el presidente es la persona más informada que hay en un país. Sí, eso. Y además lo demuestra, cuando él agarra y te quitó el director civil que tenía y te puso un militar, y fíjate que el accionar en los primeros días del militar, Raúl, era enfrentando a los militares que se involucraban en coger dinero para soltar los haitianos apresados, en extorsionar haitianos. Él comenzó con esa trabaja, porque ese era el problema, claro, la corrupción que hay en torno a esta operación. Sí, claro, en los primeros días incluso se vieron sometimientos de más de 20 militares, se fueron agarrados en este tipo de acción, pero realmente cuando se anunció que se iban a deportar unos 10.000 ilegales a la semana, estamos hablando de unos 1.430 diarios, 30.000 al mes, yo dije, bueno, si se dispone de la logística y de la disposición y de la autoridad necesaria, pudiera ser, siempre y cuando, como tú dices, no estuviese de por medio la corrupción, porque ocurre que lo atrapan, lo meten en el camión y muchas veces antes de llegar a los centros de donde lo llevan, de depuración, ya en el camino se han transado. Uno hablan que se transan 5.000, 10.000, hasta 20.000 pesos para quedarse, para dejarlo. Entonces, otro de los elementos de los malos dominicanos, como tú decías, también está en gente que le alquila a un haitiano, un ilegal, a dos, pero cuando pasa por ahí, en una semana hay 20 que están metidos en ese local o a esa habitación que le han alquilado. Es decir, que las autoridades tienen que irse por diferentes aspectos, o sea, lo que permiten el tráfico, lo que lo traen, lo que lo sueltan y lo que le alquilan. Yo me pregunto si esos vehículos que se atrapan traficando con haitianos se los devuelven a los dueños, porque eso debe ser una cosa que no vuelva más a tu dueño. Debería ser incautado completamente. Como ocurre con los asuntos de droga y con asuntos para uno saber la magnitud de la situación de migración, que repito, están atracando, es peor que un delincuente, porque un delincuente te atracando a los haitianos. Un delincuente te asalta a ti y tú no tienes dinero y no te va a decir, ve, búscalo para que me lo traiga. Tienes que buscarlo, llama a alguien para que me lo traiga el dinero. No, usted no tiene, bueno, lo más que te puede dar, como dice la gente en la calle, un pecozón. Pero hay que hablar con los haitianos. Me contaba un haitiano en estos días que agarraron 2 compatriotas de él, detenidos, escondieron el vehículo como a 2 calles y buscaron la forma de que él se comunique con su compañero para entonces liberarlo. Eran 10.000 pesos cada uno. Sí, eso es lo que se dice. 10.000 pesos cada uno. Pero eso lo hacen, oye, no descansan. Un domingo, salir a buscar gente, te está diciendo a ti que salen a buscar el dinero de la cerveza del día. Sí. No a trabajar. Porque me imagino que migración debe tener un día de descanso, que no va a trabajar los 7 días. Correcto. Y los domingos salen guagua a apresar gente para quitarle dinero. También se dice que los fines de semana, los viernes, los sábados, que es el día en que la gente de la construcción le paga a esos
braceros haitianos, es que ellos salen y lo capturan, y porque en ese momento sabe que el ilegal tiene dinero, sale con el dinero que ya cobró. Entonces, una forma de ver de que eso ha disminuido significativamente es que en la primera semana que se inició el plan, ustedes recordarán que todas las semanas se decía cuántos se habían deportado. Ya eso no se está haciendo. No se escucha cuántas personas semanalmente se están deportando y cuántos, por ejemplo, en el mes pasado fueron enviados a su país. Significa que ya los números no pueden quizás presentar esos números que presentaban antes de 10,000 indocumentados a la semana. ¿Por qué es que eso sucede? Además de eso, la presión se la quitó a los planteamientos de Hipólito Mejía, que es una figura importante del gobierno y que tiene muchos funcionarios, igualmente el funcionario de Agricultura, el ministro de Agricultura, la gente de la construcción también, presionando por el asunto de las manos de obra y exigiéndole al gobierno que su medida, que la descontinúe, porque lo que debía hacer Hipólito iba a apoyar las medidas que adopte el gobierno de su partido y no a contradecirla y a buscar artilugios para que se mantenga la mano de obra ilegal, porque nadie está opuesto a que nosotros utilicemos la mano de obra legal que llegue al país y que quieran hacer las cosas que los dominicanos quizás han ido abandonando poco a poco. Pero no se puede tener éxito con un plan, porque esto sucede como a usted le pongan la tarea de que lléname ese cubo de agua y el cubo está pichado y usted le echa agua y se le sale el agua por el otro lado. Mientras se detiene los haitianos en la calle y los sueltan por dinero, el programa de detención no va a avanzar, porque ya los haitianos lo que van a tener su chelito para pagárselo a estos malos ciudadanos corruptos que salen a la calle a buscárselo de ellos con una labor tan importante como es el asunto de la inmigración ilegal. Esa es parte del fracaso de este programa. Hay quienes plantean también que ha habido algún tipo de presión de los Estados Unidos respecto a este plan, a esta acción, y que parece que han sugerido, exigido que baje un poco la intensidad del mismo. Todo esto pues son elementos que están influyendo, pero la verdad, la realidad es de que no se nota lo que notamos en las primeras semanas, las 2 primeras semanas que se anunció el plan con bombos y platillos de que se iban a deportar 30,000 ilegales al mes. Yo sigo insistiendo lo que dije al principio cuando salió el plan, que el plan de deportaciones masivas que se anunció vino acompañado de tratar de condicionar la población sobre el asunto de la propuesta de reforma fiscal que se estaba sometiendo al Congreso y que se quería pues que se aprobara, y entonces con eso pues aparte de tú tener un tema de discusión diferente, también estaba haciendo algo que muchos dominicanos estamos de acuerdo en que se haga, en que se regule la migración en el país, y más aún del país vecino y del país del cual nosotros nos independizamos y nos constituimos como república. Así es, eso es una realidad. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Está con nosotros el doctor Waldy Tavera, abogado, experto, especialista en asuntos municipales.
Buenos días, Waldy, bienvenido a su programa Frente al Mundo. Buenos días, Frente al Mundo, Carmona. No, aquí un privilegio compartir con ustedes en esta mañana. Waldy. Y eso de expertos no. Sí. Uno que intenta lo que pasa aprender es que cada día de eso. Lo que pasa es que uno ha escuchado tanto, pero cuando todavía yo no era periodista, oí escuchar de que Waldy era uno de los abogados especializados en asuntos municipales. No. Ya yo lo que soy un licenciado en Derecho, que no me pongo toga. Waldy, no podemos dejar pasar por alto, iniciando esta entrevista, el caso de La Vega. La solución que se buscó legalmente es correcta, y a los veganos, ¿cómo le impactaría esa situación que pasó ahí? Mira, yo creo que le impactó de manera positiva a los veganos, que tienen una tradición de ser una sociedad muy organizada, muy culta, y que tiene una marca, ciudad, que es su carnaval. Y en el carnaval de La Vega juega un papel importantísimo el ayuntamiento, su alcaldía, su consejo de regidores. En la parte operativa de por qué, y esa es la mejor decisión, inclusive ya apoyada y sustentada también por el magistrado Milton Rey Guevara. ¿Qué pasó en La Vega? Doña Amparo renuncia a la condición de vicealcaldía. Entonces, ella nunca llegó a ser la alcaldesa. Renuncia a esa posición con una comunicación al Consejo, deja esa comunicación y se va. El Consejo conoce eso, se aprueba su renuncia, porque los funcionarios públicos, si bien la renuncia es un acto voluntario, cuando se trata de funcionarios públicos que han manejado fondos públicos, no se considera como isofacto, sino que queda la reserva de que un órgano lo apruebe. ¿Por qué? Porque si usted manejó fondos públicos y renuncia, pero usted tiene ahí un aspecto de irregularidad en el manejo de los fondos públicos, el órgano dice, no, yo no le puedo aceptar su renuncia, usted debe rendir cuenta por esto. En la alcaldía de La Vega, la vicealcaldía tenía funciones ejecutivas de por sí. O sea, Kelvin que transfirió funciones a la vicealcaldía, lo que no sucede en el 98% de la alcaldía. Cuando se produce la renuncia, la ley en su artículo 53 lo que establece es que es responsabilidad del presidente del consejo y del secretario del consejo notificar las decisiones que toma el consejo a los interesados. En este caso, doña Amparo era una interesada. ¿Qué pasó? Eso no se hizo. ¿Quiénes podían hacerlo? Cualquier persona que tuviera interés podía ir a la secretaría a buscar esa resolución que aceptaba su renuncia y notificársela, comunicársela a doña Amparo. Y a partir de ahí, según el 137 de esa ley 176, comenzaba a correr el plazo para interponer los recursos. ¿Cuál es el primer recurso? El artículo 8 de esa ley 176 establece el recurso de revisión. Y el plazo corre a partir de ahí. Cuando se va al archivo y pregunta uno al secretario del consejo, ¿tiene constancia de que se ha notificado a doña Amparo eso? No, aquí no hay ninguna. ¿Quién ha venido a retirar esa decisión? ¿Cuál de los regidores, de los bloques? Porque el regidor, en ausencia de que el presidente lo haga, él tiene el derecho de hacerlo, porque es una función del órgano por sí, porque ahí el presidente actúa en representación del órgano. Al no hacerlo, el plazo para interponer el recurso estaba abierto, en ausencia de notificación. O sea, todos los plazos para los recursos corren a partir de que a ti se te notifica. O sea, aunque públicamente se había dicho, legalmente doña Amparo no sabía que su renuncia había sido aceptada. Ella va, le pide al secretario una certificación donde conste que a ella no se le ha notificado esa decisión. Y el secretario certifica, no se le ha... Ni ningún interesado ha requerido de esta secretaría esa resolución para fines de notificación. Interpone entonces un recurso de revisión ante el propio consejo en virtud
de la presión y la demanda de diferentes sectores organizados de La Vega, y el Consejo lo acepta. ¿Dónde estuvo el error? Que nadie de la oposición se dio cuenta que si bien la ley decía que había 30 días para interponer los recursos, no leyeron el pedacito que decía el plazo corre a partir de la notificación. Por eso es que nosotros, los que no somos abogados, decimos constantemente que ustedes los abogados recurren a artificios legales para corregir cosas que aparentemente no tienen solución, pero bajo esos artificios la gente queda suelto, ganan los pleitos y esas cosas, como eso que Más usted está explicando ahí. Más que artificio, yo digo procedimiento. Procedimiento. Sí, Porque la procedimiento. ley se presume conocida para todo el mundo, Exactamente. pero los procedimientos están reservados para el profesional de esa materia. Sí, correcto. Ese tema de La Vega da un programa solo, Waldi, pero Sí, yo sí, quiero... Yo quería sin salirnos de ahí. Porque si Sí, me iba a sí, salir yo, sí, está bien. Es que en el aspecto legal, los que somos ingenieros, no abogados, pero lo entendemos. Ahora, en el aspecto político se dice que esa renuncia fue producto de una presión interna de miembros del Partido Revolucionario Moderno. Ya esas diferencias fueron subsanadas. Mira, yo no tengo conocimiento ya de esa parte. Si ella lo dijo, es posible que eso suceda. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos preocupado por formar militantes y dirigentes políticos. Y es posible que alguien en La Vega diga, no, pero acá los votos son de nosotros, de mi partido. Puede ser PLD, PRM, cualquiera de los que han sido mayoritarios. Como no tienen esa formación, lo más probable es que alguien pudiera haber ido y ella sentirse presionada, porque ella es miembro de un partido pequeño que formalmente no iba en alianza con el PRM. Pero ella es una persona que por sí sola representa una fuerza ética y moral en La Vega, porque ha sido maestra por muchos años. Es una mujer de una gran formación profesional, intachable en su conducta, y obviamente de los votos de Kelvin, una parte de esos votos fue porque ella iba en la boleta, y ya había ido en la boleta antes, y ojo, había sido regidora y presidenta del Consejo de Regidores también. O sea, que es una mujer con experiencia municipal y con experiencia política en voto. Trayectoria política. Waldi, vamos a los ayuntamientos. En la República Dominicana tenemos varias organizaciones que aglutinan a los ayuntamientos. Tenemos a FEDOMO, tenemos mancomunidades que se organizan, las ligas municipales. Sin embargo, nosotros no hemos visto acciones conjuntas en el país surgidas de esas instituciones, a menos que no sea buscar recursos desde el Estado para hacer una repartición, unas cosas. Por ejemplo, el tema de la basura, que es un tema común para todos, no ha habido una planificación global para beneficiarse de esa medida que se toma. El tema de la falta del manejo incorrecto y de la educación en la población, tampoco hemos visto que se haya dicho, bueno, desde FEDOMO vamos a organizar un fondo para hacer una campaña del manejo de la basura para enseñar a la población. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué no se hace eso? Mira, yo vuelvo a repetir lo otro, el problema es de educación. Nosotros tenemos que formar dirigentes políticos, pero también gente que pueda manejar el Estado. El Estado dominicano sufre una gran transformación a partir del año 1996, con la reforma y modernización del Estado que impulsa Leonel, pero que en gran medida la concretizan entre el periodo 2000-2004, que es donde se producen la mayoría de las leyes que transforman el Estado dominicano. Y de eso no escapa la municipalidad. Yo creo que lo primero es establecer los roles de cada quien. FEDOMO lo que tiene que ser, y su esencia, es ser un sindicato que tenga como fin buscar reivindicaciones. La Liga es el órgano técnico asesor de los ayuntamientos y por lo tanto juega un papel distinto, juega un papel estatal. Las mancomunidades son entidades sin fines de lucro, organizadas en virtud de la ley 120, como una ONG. Pero a eso usted le suma que hay una asociación de regidores,
hay una asociación de mujeres municipalistas, hay una federación de distritos municipales, una asociación de vocales, o sea que no solamente FEDOMO y la Liga. Ahora, en términos de ese planteamiento, tú me dices, bueno, la recogida de la basura. La recogida de los residuos sólidos no es el gran problema en la República Dominicana. El gran problema es la disposición final. Cuando tú no tienes disposición final en buen estado, tú afectas la recolección. Te pongo el ejemplo. Cuando aquí llueve un chin y un camión que da un servicio en 4 horas y debe de depositar en Duquesa en 1, pero cuando llega a Duquesa encuentra un pantano, no puede entrar por la callecita de Los Casabes o por la de Duquesa o por la que entra desde el aeropuerto, la circunvalación. Aunque adentro tú hagas un esfuerzo, si el camión te hizo un tapón en entrar, en vez de 1 hora, te coge 2 horas, 3 horas. Y entonces ahí tú afectas porque ese es el tiempo que debe estar en la recolección. Recientemente se aprobó la ley 225-20 sobre el manejo de residuos sólidos, que se entiende que vendría a mejorar esa situación. ¿Cómo va eso? O sea, sabemos que se está aplicando, se están construyendo algunos rellenos sanitarios, ya no vertedero de cielo abierto, pero como que no he visto el impacto todavía de la aplicación de la ley. Excelente observación para uno discutirla. La ley de residuos sólidos es una gran ley que no se ha aplicado. No basta que tengamos buenas leyes si no tenemos autoridad que la haga cumplir. Lo único que ha sido eficiente, 100%, es el cobro de una contribución obligatoria. Primera vez en la historia dominicana que se hace una contribución obligatoria. Parece aquella de Macabón, de Samaná. Ahí le mando los voluntarios, devuélvame la cadena. Y además, escúchame, además secreta, porque mucha gente no sabe que esa partecita en la ley. Pero impuesto, ya se está pagando. Yo en una pequeña oficina que tengo la estoy pagando. Impuesto interno, sí, Luis Valdés sí sabe. Claro. Entonces, hay mucha gente que dice, mire, usted tiene que pagar tanto en impuesto interno y no busca los detalles, pero están ahí. Entonces, bueno, Paino, el que ahora es ministro de Medio Ambiente, encabezó la fiducia y la manejó excelentemente bien. Por eso ahí hay más de 8.500 millones de pesos depositados. En términos de relleno sanitario, mira, aquí se ha hecho muy poco. Muy poco. ¿Y quién es el culpable de que no se haya aplicado esa ley en su plenitud? En gran medida el propio Ministerio de Medio Ambiente, que tiene una burocracia muy cara, pero también muy lenta. O sea, no tiene, para mí, no hay visión de la necesidad de Estado y se sobrepone la burocracia a la realidad que se necesita. En políticas públicas, usted tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, aquí hemos hablado mucho de burocracia cero. Eso no es más que un discurso. Aquí la burocracia sube cada día. Porque cada vez que llega un director o un ministro, el tipo cambia todos los procedimientos para hacerlo ni siquiera a veces como dice la ley, sino como él dice. Eso es así. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente es un ente que, bueno, lo admitió el propio presidente Abinader cuando dijo que él sabía que muchísimos proyectos tienen siglos ahí y no caminan, por una gran burocracia. Segundo, ¿por qué te digo? Aquí lo que se ha hecho es hacer como los gatos. Los gatos tapan sus heces fecales. Aquí lo que hemos hecho es tapar vertederos. Pero eso no es el tratamiento. No eso es que hay que mover esos residuos. Es el tratamiento. Hay que poner los tubos respiratorios. Hay que manejar los lixiviados. Eso es cerrar. Incluyendo, oigan lo que voy a decir, lo voy a decir por primera vez. Porque se aprobó ahora mismo un préstamo de $20 millones. Sí. Oiga, incluyendo lo del BID. Aquí estamos cogiendo muchos cuartos para Estado, para el manejo de residuos, que se van en estudio y en análisis, pagados especialmente a técnicos extranjeros. Sí, mira, y eso representa un engaño para la sociedad dominicana. Tengo que hacer una pausa, pero voy a dejar una pregunta en el aire para cerrar el tema de la basura, porque de los ayuntamientos hay muchas cosas que hablar. Tenemos en el país algunos ayuntamientos haciendo reciclaje, dada la importancia que tiene ese tema
para resolver quizá otros problemas que tenemos con el asunto de la basura. Cuando regresemos me responde esa pregunta, Waldy. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. El 6 te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En español, donde quieras y como prefieras. El Mundo al Día. Martes a viernes, 10:30 de la mañana, por el 6, siempre contigo. Bien, continuamos con su programa Frente al Mundo. Estamos conversando con el doctor Waldy Tavera. Antes de irnos a la pausa, dejaba Waldy una pregunta en el aire sobre el asunto del reciclaje. Y hablo de la importancia del reciclaje porque si tuviéramos alguna educación sobre reciclaje, todos esos plásticos que tapan los drenajes no estuvieran en la calle porque son tirados al contén. ¿Hay algunos ayuntamientos ya haciendo reciclaje en el país? No, los ayuntamientos por sí no. Aquí se hace algo de aprovechamiento con Rafey en Santiago, pero lo hace una empresa privada a la que se le dio la administración del vertedero de Rafey. En el este está la planta de... Vermont. No, sí, pero está en la otra banda. La otra banda está Vermont. Pero ahí lo que más llega son residuos orgánicos, porque los generan los hoteles. Entonces ahí el reciclaje es poco, porque tú para reciclar esencialmente puedes usar el plástico, el vidrio, los metales, esencialmente eso, y el cartón. Y el cartón. Pero el cartón y el papel se degrada mucho, pero especialmente eso, ya las telas y esas cosas es muy poco. Aquí lo que hay de reciclaje lo hace el sector privado con un sistema artesanal, que son los buzos. Tú te vas a Duquesa y desde que tú sales de la Jacobo Magluta por la callecita del Casabe, de lado y lado tú vas a encontrar solares. En uno te llevan los plásticos, en otro los metales, en otro los vidrios. Y esencialmente el reciclaje aquí se usa para las bebidas alcohólicas y los refrescos. Son los que más lo usan. Cervecería recoge su botella. Los que venden refrescos recogen la botella plástica. Yo he escuchado hablar de una modalidad de reciclaje que no sé si en algún país se hace, y en este país habría que arrancar por ahí si tú quieres introducir la población, de que los ayuntamientos le paguen, le compren algo, le aporten algo a los hogares por ese tipo de reciclaje. Y nosotros podríamos hacer un plan piloto con los plásticos para sacar todos esos plásticos de la calle. Eso no es posible, Walter. Espera, sí, eso es posible, pero tú tienes que tener recursos. Eso se entrega como un subsidio a que tú mantengas en tu hogar diferentes envases y tenga funda distinta. O sea, lo que la ciudad te da es para que tú tengas eso. ¿Por qué? Porque aquí hablan de reciclaje. Mira, el reciclaje tiene un costo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tú tienes que segregar desde el origen. Si tú lo ligaste, el plástico, bueno, también, aún así, el cartón, y todo eso tú lo ligas con los residuos orgánicos, arroz, habichuela, cáscara de huevo, de plátano, tú le bajas el valor. Si tú lo llevas todo sucio, el lavado ya es un costo. Entonces, en esas ciudades, lo que se te da es para
pues, la sostenibilidad de eso. Entonces aquí habla mucha gente de reciclaje, sin decir Pero hablan que como- eso tiene un costo. Pero hablan como están aspirando, después Sí. que son alcaldes ya no hablan Tiene más un de costo eso. porque en tu costo casa alto. tú compras 30 fundas para los residuos y entonces tú todo lo echas junto. Sí. La Si ley, tú lo vas a separar, en vez de 30, tú tienes que comprar 90 Claro. y eso sube. La ley- En vez de tener un zafacón, tienes que tener 3 zafacones y te voy a completar con lo siguiente. Ese costo es el que pagan esas ciudades. Aquí, cuando me hablan de eso, no me dicen quién va a subsidiar el hogar. Y tercero, aquí tenemos unas ciudades que han crecido con unos asentamientos informales que impiden tener, un solo zafacón en una casa. está bien, pero a mí me gustaría que Exacto. hubiera, que sea plan piloto, vamos a comenzar para ver si se hace algo. Mira, Waldi, los ayuntamientos son servicios, eminentemente. Son instituciones de servicio a sus comunidades. Sin embargo, la ley 176 que rige los ayuntamientos hace una separación del uso de los recursos, que constantemente ellos se ven con dificultades y tienen que hacer transferencia de los recursos que están destinados para obras o a otras acciones para el pago de servicios, porque los de servicios no dan. No estaríamos ante una situación de que hay que modificar la ley 176 para adecuarla a la necesidad de los ayuntamientos que pudieran pues tener más recursos en servicios y menos en obra, porque en la práctica no construyen nada. Mira, si hay una disposición de la ley que son de esas que se toman en un piso 20 de la capital, sin saber lo que hay de los peajes para allá, es esa disposición. ¿Por qué? Los ayuntamientos, según la ley, tienen unos 25 competencias que les son propias y exclusivas. Y de esas, 16 son servicios. Entonces te dicen 30 para servicio y 40 para inversión y mantenimiento. No todas las ciudades tienen las mismas necesidades. Por ejemplo, el distrito lo que necesita es dinero para servicio, porque es un centro urbano, es una metrópoli. Lo que necesita es dinero no para hacer inversión en infraestructura, es para darle mantenimiento y reparación Que ya existe. a su infraestructura. Exactamente. Entonces tú no lo puedes manejar igual, para ponerte un ejemplo, que el municipio de Sabana Larga, por allá, por el sur. Por el sur. Entonces, es ahí lo más probable es que tú necesites más inversión. En el caso de Barahona, que tú lo que es el batey lo conviertes en municipio, ahí se va a necesitar inversión porque eso es lo que es un batey. Sí. Pero lo otro es que ese artículo establece unas sanciones que incluye cárcel. Si aquí existiera una Cámara de Cuentas que auditara a los ayuntamientos con relación a esa cuenta, 90 de cada 100 alcaldes tienen que ir donde el fiscal y decirle, magistrado, denme una medida de coerción más o menos suave, porque yo me vi en la obligación de violar la ley. No, la ley en términos de distribución es injusto. Ahora No, se mira. está conociendo en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de la diputada de Santiago, Dajuárez de Asa, la hija de Víctor de Asa, que establece, oye, te estoy poniendo un máximo, 30% para salario, y el otro 70% tú lo divides de acuerdo a tus necesidades. Así es, unos salarios que son de miseria. A propósito de salario, el presidente Luis Abinader y muchos de sus candidatos a alcalde vendieron en el país que las alcaldías y el gobierno iba a ser un solo gobierno, cosa que mucha gente que entendimos cómo Juan Pablo Duarte concebía los ayuntamientos no lo veíamos bien, Sí. porque eso le quitaba autonomía. Sin embargo, tuvo una oportunidad ahora de demostrar que son un mismo gobierno, por ejemplo, con el bono navideño, que debía utilizar los ayuntamientos para esa distribución, porque son gobiernos de cercanía con la pobreza. ¿Por qué no ha pasado eso? Porque existe un divorcio. Primero, entre la visión del presidente Abinader y la visión del Congreso Nacional. Mientras el presidente Abinader se preocupa por darle más recursos a los ayuntamientos, el Congreso lo que hace es quitarle competencia.
se la quitó con la ley de desordenamiento territorial, y se la quitó con la propia ley de residuos. Después de eso, yo creo que los bonos, aquí estamos en un círculo vicioso. Toditos criticamos la fundita de Balaguer. De ahí aquel eslogan, nos cogimos la fundita y no votamos reformistas. Luego de la funda de Balaguer, vinieron las cajas del PLD y de Leonel, que la continuó Danilo. Sí. Con Luis, ganó el presidente Abinader en su primer año, da unas tarjetas que se le entregaban a la gente y punto, y la gente iba al supermercado. Eso se desnaturalizó porque 2 o 3 bandidos cogían un paquete y fueron a unos supermercados y se hizo eso. Pero ahora estamos peor. Ahora es peor. Mira, degradaba a la gente haciendo fila para una fundita. Degradaba a la gente haciendo fila para una cajita. Degrada a la gente haciendo 2 filas para la tarjeta. Sí, una para que se le entreguen y se le validen y otra en el banco. Exacto. La del banco es menos degradante, pero es una fila que inclusive el banco de reserva, en el 80% de sus instalaciones, no tiene capacidad para recibir la cantidad de clientes que genera esa actividad. Entonces, de la degradación de la fundita, la cajita y ahora la tarjeta, que son dobles. Se quedaron un paquete de preguntas para hablar contigo, Wally. Tú vas a tener que volver aquí a este programa. Tú sabes que yo soy tuyo, Carmona. Mira, vamos a dejarlo para que tú veas, pues yo soy un seguidor de los asuntos municipales. Vamos a dejar a los amigos televidentes con un video que evidencia la incompetencia de los ayuntamientos. Ese es el caso de 2 toros peleando en el semáforo de la avenida Jacobo Masluta. Eso es insólito y paran todo el tránsito. Adelante, director. Fíjense ahí que esto es insólito. Un pleito daba el diablo en la Jacobo, entrada de Guaricano. 2 toros daba el diablo ahí. Y los carros en pánica. Este aceleró porque no aguantó. Te voy a abrir, mijo, para que pase. Para medio de la calle. Daba el diablo. Ay, ay. ¿Qué es lo que conmigo no dice uno, dice el otro? Mentira. Vamos a ver. Se embaló, Nando, se embaló, no aguantó. No aguantó. Allá va. No aguantó.